La Real Sociedad ha hecho oficial la venta de Mikel Merino al Arsenal y con esto acaba una etapa maravillosa en el club Txuri-Urdin. Hoy venimos a hablar de su trayectoria en el club donostiarra y de lo que significa su marcha con Mikel Recalde. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, a todos los Txuri-Urdin que estáis viendo este vídeo. Y venimos a hablar de Mikel Merino, o de mejor dicho, su marcha al Arsenal y deja la Real Sociedad después de una etapa tremenda en la que nos ha hecho disfrutar y nos ha llevado probablemente a otra dimensión de juego, de competitividad y de fútbol. Se marcha Mikel Merino al Arsenal tras un verano complicado en el que iban saliendo informaciones en los distintos medios, que se iba, que estaba más cerca de quedarse, que si tenía dudas, que si no había ofertas. Finalmente se va a la Premier, a un club grande, a las órdenes de Mikel Arteta, otro con pasado Txuri-Urdin, y deja a la Real huérfana en una posición clave. Pero hoy venimos a hablar un poco de lo que ha sido esto, de cómo ha sido la venta de Merino, de lo que significa para la Real, con quién mejor que con Mikel Recalde, que ha llevado en muchos casos la delantera en algunas informaciones al respecto, y que, bueno, se vuelve al canal después de... Ya no me acuerdo ni cuándo fue la otra vez que esto, ni de qué tema, pero bueno. ¿Qué tal, Mikel? Hola, buenas. Nada. No te debí convencer, yo creo. Bueno, Mikel Merino se va de la Real, que es la gran noticia, pero como ya mucha gente lo daba por perdido hace tiempo, pese a que no estaba tan claro, ¿no? Porque si el club comprador no hacía oferta, no estaba del todo claro que fuese a abandonar, porque al final le quedaba un año de contrato, que es un poco lo que daba otra opción en el culebrón este de si se quedaba o se iba, ¿no? Porque la Real al final tenía la opción ahí de quedárselo, aunque luego fuese a perder dinero, o de intentar convencerle para renovar. Pero bueno, ha sido un verano complicado con Merino, entiendo, ¿no, Miquel? Sí, se nos ha hecho largo, ¿no? Al final, yo creo que todo el proceso, porque sobre todo hemos pasado de un optimismo que se ha demostrado que era desmesurado por parte del club. Ellos tenían la convicción de que Merino iba a renovar y el presidente, vamos, estaba convencidísimo de que iba a conseguir convencerle, ¿no? Entonces, de repente nos dimos cuenta que la cosa no iba tan bien, que terminaba la temporada, que iba a entrar en el último año ya de contrato, y la clave de todo estuvo en que había una serie de equipos que él tenía claro que si venían quería probarse, que tenían que cumplir una serie de requisitos para, pues eso, para decidir marcharse de la Real, porque si bien es cierto que no, que él dice que es muy de la Real, como dijo Aperribay, no estoy muy de acuerdo, el de Osasuna, ya está, pero quiere muchísimo a la Real, ha respetado muchísimo a la Real y quería ir a un club como el Arsenal. ¿Por qué? Porque pues le gusta cómo juega, cree que su estilo de fútbol encaja a la perfección en el juego. Arteta había hablado con él en más de una ocasión, le había demostrado una plena confianza, quería firmar su último año de contrato, su último contrato, gran contrato de su carrera, que desde luego lo ha hecho. Y luego, pues bueno, siempre tenía la espinita clavada esa, ¿no? De no haber podido triunfar en la Champions. Yo creo que el Arsenal, desde luego, encajaba, le daba todos esos requisitos y Merino, pues decidió tomar la decisión. ¿Qué es lo que ha pasado? Que al final se nos ha hecho un poco largo porque el Arsenal ha tardado mucho en venir. Es cierto que en el entorno del futbolista estaban tranquilos porque pensaban que se estaban cumpliendo los plazos y que todo iba a suceder como así fue. O sea, primero con el fichaje de central italiano, luego pues el Arsenal estaba haciendo una serie de movimientos, de operaciones, que también salidas, entradas, y luego iban a venir a por Merino. Pero claro, a la Real le dejaba una situación delicada, ¿no? Porque yo creo que tenían tiempo suficiente como para no estar en la última semana de comienzo de la liga, pues eso. Incluso especulando si va a jugar, si no va a jugar, si está para jugar, si está lesionado, si no está lesionado, si ha faltado a un amistoso porque está tocado. Yo creo que eso se podía haber evitado, y yo, desde luego, más que al club, más que a la Real, señalo al Arsenal, ¿no? Que podía haberlo hecho antes. Hecho antes, sobre todo, además, con un club con ese músculo financiero que tiene, ¿no?
que por supuesto está muy por encima de la Real, ¿no? Sí, que están dispuestos a pagar ahora mismo 30 melones por el portero del Español, para ser su suplente. O sea, Bueno, y que vamos, que va a cobrar el doble o el triple, como iba a cobrar Zubimendi y sin despeinarse, quiero decirte. Vamos, el último requisito que no he dicho, que un equipo Champions, que eso lo tenía muy claro Merino, que yo creo que le ha gustado mucho la experiencia. Lo que pasa es que igual no disfruta tanto como disfrutó jugando con la Chuburdín. bueno, se complicó por un momento el verano, más allá de por si se iba o no se iba, era por la incertidumbre por un lado, y por otro, en ese momento en el que llega la oferta del Atlético, ¿no? Que se iba a llevar a Lenormand y que casi se hace un 2-1, que el propio jugador rechazó, ¿no? Según se ha publicado en los medios, y que casi que menos mal, porque si no, claro, un rival... No es directo, porque ahora mismo con el verano que han hecho los dos clubes, la distancia se ha ampliado yo creo que bastante. Pero el año pasado hubo un momento en el que yo creo que estaban no a la par, pero en el momento más cercanos de los últimos años. Sí, bueno, yo creo sinceramente que vamos, que si venda los dos al Atlético de Madrid, vamos con antorchas a la casa de Perribay casi, ¿no? Porque se hubiese llevado muy mal, ¿no? Sí que había un sector muy amplio de la afición que incluso no ha entendido lo de Robin, que bueno, que al final son futbolistas que han venido aquí, que no han nacido aquí. Dolería, yo creo que lo que nos debe doler de verdad es que se vaya un Zubimendi y un Oyarzabal a un Atlético de Madrid cuando lo ha vivido desde la cuna casi, ¿no? Pues todo lo que ha pasado la decepción y sobre todo lo mal que le hemos pasado muchos en ese estadio, ¿no? Donde pues, nos ha faltado el respeto mientras maquillaban la memoria de un futbolista, de un aficionado asesinado. Pero yo creo que Merino no creía que no encajaba en el juego del Atlético de Madrid. Él se veía defendiendo más que atacando y él es un futbolista que se considera más ofensivo que defensivo. Y bueno, si bien es cierto que Simeone, vamos, era el número uno para él para reforzar el centro del campo de su equipo y lo había intentado por activa, por pasiva, pero no han conseguido convencerle a un Mikel Merino que, insisto, él veía claro que... Has dicho antes lo de llevar la delantera en la información. Yo creo que el Arsenal era uno de los clubes que siempre estaba ahí, ¿sabes? Como un posible pretendiente, pero fue a finales de julio, que mira, otro día miramos la fecha, cuando ya dio el paso de hablar con ellos y decir, vamos a ir a ficharle a finales de julio. Y desde finales de julio, 21 de julio creo que fue, hasta que se ha hecho el fichaje, que todavía no se ha hecho oficial, pues ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y yo entiendo el hartazgo de una parte de la afición, pues oye, al final es que no estás hablando de un cualquiera, ¿no? Mikel Merino ha sido muchísimo y a todos nos va a dar grima verle con la camiseta de otro equipo, ¿no? En ese momento de verano en el que se rechaza el Atlético de Madrid o el jugador rechaza el Atlético de Madrid, no llega la oferta del Arsenal, empieza a acercar el final de mercado, incluso se ficha a Suchich, que luego hablaremos. La Real se plantea quedárselo un año. En ese momento lo hablábamos, estábamos tú y yo con John Wedba en Radio Marca, que decía que o en el viaje ese de 48 horas se cerraba o no se cerraba. Sí, bueno, yo creo que eso también fue un plazo un poco como medida de presión, ¿no? Que se utiliza ahí bastante en las negociaciones. Pero bueno, la posibilidad de quedarse aquí siempre ha estado. Pero yo creo que a Perribay no la contemplaba. O sea, el jugador tenía un año más de contrato, si no se quiere ir, se queda aquí. Pero a Perribay tenía claro que quería sacar dinero, que prefería que se fuera y era un fichaje absolutamente amortizado. O sea, solo con el pase que dio en la final de la Copa del Rey ya has amortizado su contratación, o sea, de forma amplia y notoria, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí, si te planteas, si se llega a haber ido Zubimendi al Liverpool, claro. ¿se hubiese quedado Merino? Yo creo que sí. Yo creo que la Real le hubiese dicho a Merino, lo siento mucho, pero te vas a tener que quedar. ¿Por qué? Porque Zubimendi se va, no podíamos hacer nada, tenía contrato, firmado hasta 2028, ha venido, han pagado la cláusula, estamos desprotegidos, no podemos hacer nada, y Robin, Zubimendi y Merino, vamos, hubiese sido un disparo de lleno en la línea de flotación, sí. ¿No? Entonces, por supuesto que se contemplaba la posibilidad, lo que pasa es que yo creo ya que desde que terminó la pasada temporada era lejana, ¿no? Era un poco, si no llena el Arsenal de verdad, si no pasa pues una cosa inesperada como fue lo de Zubimendi, pues el jugador se queda.
Bueno, a mí yo he sido muy de Merino toda la vida y no me hubiese importado mucho, ¿no? Aparte que, bueno, claro, es que si vienen por Zubimendi hubiesen dejado 60 millones al final, íbamos a terminar el verano siendo el club más rico de Europa. Sí, 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 tal cual. A ver, al final llega el Arsenal, ¿no? Que se decide va a hacer esa oferta después de no sé si una medida de presión o qué, pero bueno, se va a ir en torno a 33 millones y medio más 5 con ese millón de que se paga ahora en la FIFA de solidaridad para los clubes que la han formado y tal, que son los Asuna, Newcastle, Dortmund, y no sé si pilla algo la Real en ese millón, pero bueno, serían migajas. Se convierte en la cuarta venta más cara de la historia del club, lo cual ya habla de unas cifras importantes, detrás de Isaac, Griezmann y el propio Lenormand, que se pone delante por un poquito. Es verdad que ha sido un verano donde has estado en el escaparate, ¿no? Con España, campeón de Europa, marca el gol a Alemania, que eso sale, pues, le hace salir en muchísimas fotos. Yo creo que se permite, o sea, al final la Real se queda desprotegida porque se permite que este jugador de esta entidad llegue a último año de contrato sin decidir, seguramente por ser quien es, ¿no? Porque en otros casos se hubiera buscado ya una salida a falta de 2 veranos, si se le ve dudando de si renovar o no. Bueno, yo insisto, yo creo que los más ofendidos, los más resentidos, los que no aceptan que un futbolista pues pueda emigrar a un club, desgraciadamente, para nosotros mejor no, porque para nosotros la Real es lo mejor, pero más grande o más importante o con más pretensiones o con más posibilidades, pues tendrá que aceptarlo. Yo creo que el Arsenal no es un club cualquiera e insisto, yo como recalqué bastante en el artículo que escribí este fin de semana, él es de Osasuna, toda su vida ha sido de Osasuna y hay que aceptarlo, ¿no? Hay que aceptar que para nosotros, para él, hemos sido un equipo muy, muy importante, que ha recibido un cariño extraordinario, que es un futbolista clave. Aquí ha vivido de todo, porque ha vivido de todo, porque llegó con muchísimas dudas. Si repasa su carrera, aquí llegó y que venía, que sí, que parecía que era muy bueno, pero que no terminaba de arrancar. Y aquí en qué se ha convertido, ¿no? Ya, sí, sí. De repente ha sido un patito feo, digamos feo, porque en Dortmund y en Newcastle no dio ese paso adelante a convertirse en un cisne, vamos, y encima un cisne, pues es lo que decía un poco, ¿no? Un conde que lo llamamos aquí, un conde que encima está en primera línea de las batallas luchando como cualquier soldado raso, ¿no? Ahora comentaremos varias cosas de su trayectoria en la Real, pero a ti, a simple vista, analizando, bueno, que todas estas semanas se ha hablado mucho, habrás leído mucho para buscar cosas que poner. Mm. ¿Es el mejor fichaje que ha hecho la Real? Por precio, por amortización, por rendimiento, por la venta de después, por el sentimiento generado unánime o casi unánime en la afición. No sé. Yo lo he Mm. reflexionado y tengo ciertas dudas, pero desde luego estaría entre los primeros. Estaría entre los primeros, pero bueno, eso es un comentario muy manido en los últimos días entre los más jóvenes, entre los periodistas más jóvenes. Yo lo siento, yo vi a un tal Darko Kovacevic que vino con tampoco por mucho dinero, se fue dejando un auténtico pastizal, metió goles hasta dormido y, y sí, no nos dio un título, pero vamos, o sea, casi nos da la liga con sus goles, ¿no? Que fue impresionante. Entonces, recuerdo a un Mejo Codro que vino aquí por un bocadillo casi y llegó un momento que todo lo que tocaba iba dentro, pero todo, o sea, no es que daba igual, o sea, con la cabeza, con el pie, con la derecha, con la izquierda, todo dentro. Y encima, cuando le vino a fichar el Barcelona, dijo, sí, sí, me podéis fichar, pero pagando la cláusula, si no, nada. Entonces, pues bueno, yo creo sinceramente que es difícil. Si desde luego se puede decir un fichaje perfecto, casi Merino, desde luego. En los últimos años la mejor operación, vamos. Yo creo que incluso el propio Aperribay lo considera vamos, una de sus operaciones estelares, ¿no? De su mandato, porque bueno, costó 12 millones, lo vende por el triple casi y encima el rendimiento está ahí, bueno, y él sí que nos ha dado un título. Aquí, bueno, llegó por 12 millones, o más o menos 12 millones del Newcastle, con 21 años, en la 18-19, y estaba todavía Asier Garitano en ese momento, o sea, fíjate, hace cuánto ya Sí. llegó.
y ha multiplicado, que sabemos que son cifras orientativas y tal, pero ha multiplicado por 7 su valor de mercado en Transfermarkt, por ejemplo, por mencionar, ¿no? De 7 a 50, incluso ha estado más alto, ahora ya con la edad pues ha ido bajando un poco. A mí me sorprende, me llama la atención lo importante que ha sido para Imanol en cuanto a que se haya animado a decir tantas veces la frase, ¿no? La de es el mejor jugador de la liga. Es que es el mejor jugador de la liga. Y el futbolista el Navarro ha jugado lesionado, con las vértebras para Tudela, el dedo roto del pie, brechas en la cabeza. O sea, ha jugado partidos en los que si no llega a estar infiltrado no se podría ni mover. Un gladiador, un futbolista extraordinario, de que no se podía discutir. Algunos decían, no, es que se queda el último año y cumple su último año de contrato, no hubiese metido el pie. Ese no le conoce nada a Merino. Hubiese jugado, vamos, hasta el último día metiendo el pie como una bestia. Ha llegado a tener 4 lesiones. En el 4-0 que encaja en Bilbao escuchó los goles, el sonido del estadio vibrando con las luces apagadas en el vestuario, porque, o sea, no podía ni vamos, mareo, y que estaba, o sea, destrozado, o sea, con una conmoción cerebral grave, y a los 4 días se enfadó, se cogió un calentón tremendo porque no le dejaron jugar contra el Leipzig. O sea, que era la segunda conmoción cerebral en 2 semanas. En la final de Copa juega, vamos, pinchado por todos lados para que no porque le dolía todo, y a los 5 minutos de partido, si lo ves algún día, te pega un tortazo con la espalda en el suelo, que tú y yo no nos levantamos en un mes igual. Y él siguió es un titán. La verdad es que es muy competitivo, un futbolista muy competitivo, muy completo. Fíjate, ayer hablaba con un aficionado, bueno, un periodista del Arsenal, y me decía que no ilusionaba, que no había ilusionado mucho el fichaje por la afición de Gunner. Pues yo le decía, pues no sé qué queréis, ¿no? Porque nosotros, lo único que marca eso es que la Real pasa muy inadvertida en Europa, porque si no os ponéis contentos porque llega Merino, que sí, insisto, como decía Imanol, cuando lo decía, es que no nos parecía ni exagerado, porque en ese momento yo creo que Merino era, si no el mejor, uno de los mejores de la liga, y sobre todo con una importancia, pocos tenían la importancia capital que tenían en el juego del equipo, entre su equipo, como Merino, ¿no? Entonces, yo también lo conté este fin de semana, que un director deportivo de Primera División me dijo, es que a día de hoy quitas a Kroos en el Real Madrid y pones a Merino y no se da cuenta nadie. O sea, que era hasta ese punto. A mí me parece que es un futbolista que en la Real incluso podría haber dado más rendimiento si su físico se lo llega a permitir, no en cuanto a lesiones, sino en cuanto a tanto desgaste. No era tan importante para Imanol, que ha tenido tramos de muchísimo desgaste en el que se le notaba mucho en el campo a la hora y aún así te daba un suelo competitivo bueno, pero que podría, o sea, pues por ejemplo en un Arsenal que quizá no sea el pilar del equipo y que juegue menos partidos al año y no 60, sino que a veces sea suplente o lo que sea y que esté más fresco, digamos, yo creo que su rendimiento puede dar otro salto más a otro nivel. Porque vamos, es que en la Real lo juega todo. De hecho, es el jugador que más ha jugado con Imanol. 231 partidos con Imanol. El que más. Por delante de Oyarzábal, que sigue jugando. De Remiro, que sigue jugando y es portero. O sea, es tremendo. Pero es que, sobre todo, yo creo que, más allá del sentimiento que genera Mikel, es que en lo futbolístico es un jugador capital para lo que quería Imanol, porque es un ganador de duelos como los he visto yo pocos en Europa en general. O sea, es que el dato que sacó, no sé si fue Squawka de la temporada 23-24, que era el jugador con más duelos ganados de las 7 principales ligas de Europa, con 326, y le sacaba 30 al segundo, es que es tremendo. Sí, vamos. Eso te decían incluso sus propios compañeros de la selección, vamos, que se morían de risa, que era imposible ganarle un duelo aéreo casi, ¿no? A Merino, porque vamos, que se llevaba todo. Es un futbolista que ha tenido problemas de espalda, también el cuerpo que tiene es pesado, él es un poco lento, o sea, en la Premier habrá días que va a sufrir, porque ese ida y vuelta de muchos equipos, sí, el Arsenal le gusta tener el control, pero hay contra los que juegan son de a correr, a presionar, a defender hacia adelante, y pues, sabes que muchos juegan un poco como juegan en la Bundesliga, como Sí. está de moda jugar en la Bundesliga, ¿no? Sí. Entonces, eh,
Sí, yo creo que por momentos le ha condicionado, le ha mermado, pero el problema es que él seguía jugando, ¿no? Es un poco como lo de Arich el otro día, que decían, no, pero ¿cómo que qué mérito me decían en la redacción? Y yo decía, que no, es un mérito increíble lo de Arich. ¿Por qué? Porque está completamente cojo, le habrán dicho que no corra, que no se aburra y no corra, y si cualquier otro futbolista que estamos viendo en Anoeta se tira en el suelo, se hubiese tirado 5 veces en el suelo, o sea, sabes, ¡buah! Otra vez todos encabronadísimos, súper enfadados, porque tal. Aris no se volvió a tirar nunca, ni una vez más, o sea, salió y incluso corrió por la banda detrás de un jugador del Sí, Español sí, que, sí. vamos, que hizo el ridículo, pero bueno, él lo hizo. O sea, y pues Merino era igual, Merino es igual, o sea, es que él va a salir al campo y si le dice, ¿quieres jugar o no quieres jugar? Yo voy a jugar. Y dice, no, hombre, el que tiene ese... Ah, bueno, y tenía un problema muy serio con el hombro, ¿eh? Con Sí, el hombro sí, sí, ya me también. acuerdo. Con el hombro le ha dado guerra y encima es... Yo creo que todos los que hemos jugado a fútbol siempre tenemos... En el equipo siempre teníamos a algún compañero de esos que hacía clic, clac, que se sacaba el hombro Sí, y sí. sí, sí, con un dolor extraordinario. Y este era de esos, ¿eh? Se caía mal y es que seguía, vamos, y luego te enterabas a los 5 días. No, es que el otro día en el partido se le salió el hombro. Muy competitivo, la verdad es que un perfil que necesitaba la Real, porque bueno, esos que vienen de fuera que desde luego que aporten esto y que se partan la cara, que somos un equipo valiente y luchador, que defiende los colores con el corazón, como canta la afición de Osasuna, desde luego Merino lo ha confirmado al 100%. El jugador 50 en la historia de la Real con más partidos, que parece así como alejado, pero es complicado entrar ahí, con 242. Es uno de los que más partidos europeos ha jugado también, que tiene trampa por que las competiciones actuales tienen más partidos, pero bueno, tiene 28 partidos europeos con la Real. Ha marcado 27 No, goles en la Real, perdona, siendo... eso no es ninguna trampa, ¿eh? Bueno, me refiero Eso no es que ninguna trampa. los O buenos sea, de Gorriz y hay una demás cosa juegan menos. no, hay una cosa que se llaman los números. Los números son tozudos. O sea, esos no se pueden discutir. Podemos discutir todo lo demás, lo de las trampas, las no trampas, pero los números son los números. O sea, el 50 me parece pues casi legendario, si no ya de por sí legendario. Eh, y haberse convertido en el asistente con el pase que da, que es Sí, extraordinario. O sí. sea, es un balón que yo hablando con él después de la final me decía que lo había dado casi ciego, porque sabía perfectamente que el pase ese que Porto iba a aparecer ahí. Me decía a mí que entrenamos tanto, me dice, y de verdad sirve entrenar tanto, ¿para qué? Porque yo sabía que si iba a poner ese pie, ese balón y se lo ponía con esa parábola, iba a aparecer Porto en el segundo palo. Entonces, ya por eso solo es leyenda. Por jugar antes de los que 50, pues aún más. Pero yo creo que de esta Real exitosa, dentro de unos años, si analizamos y abrimos un debate, que siempre será injusto, porque en un debate son intangibles y subjetivos, porque se basan en opiniones, Sí. yo creo que la mayoría dirá que el mejor futbolista de esta Real era Merino. Es que es muy posible. Y sobre todo, con ese salto goleador también que ha dado desde lo que se le pedía cuando llegó, ¿no? Se decía, joder, es un jugador con llegada y no está metiendo. No, es que ha metido al final 27 goles y el año pasado fue el segundo máximo Poco, goleador. Segundo máximo pocos me goleador. parecen. Sí, pocos me parecen. Eh, Yo lo hablaba mucho también con él y se lo he echado en cara muchas veces, chico, con esa altura que tienes y cómo llegas y ganas todos los duelos aéreos. Mira, yo me ponía negro cuando jugaba Xavi Prieto y Xavi Prieto también era un ganador sí, de sí. saltos en el centro del campo, el portero increíble, a la Sí, altura de sí. Merino casi. Sí, pues Y parecido. luego sacaba cornes y decías, pero vamos a ver, ¿pero qué haces sacando cornes? Pero si tú eres casi el que mejor va de cabeza con el cuerpo que tienes, vamos, yo era de los que, o sea, sacaba el portero y en el último momento agachaba la cabeza porque me da una pereza en mi casa y en el campo de Mundaez que vamos, no le daba vamos, oía los gritos de ¡Recalde! De mi entrenador porque, vamos, sabía perfectamente que habían cogido otra vez la cabeza. Pues esto es ver cómo boom, de una, o sea, saltan y otra, pues bueno, y con todo lo que genera, además el salto es una postura muy, o sea, es una acción muy agresiva para el cuerpo. Sí. Y este va abajo, o sea, abajo igual, pega, sabe parar el juego del rival, sabe frenar. Era un futbolista que marcaba los tiempos, era omnipresente, vamos, tenía el don de la ubicuidad por el campo, abarcaba muchísimo. Un futbolista desde luego
que deja una huella imborrable. Sí, sabemos de alguien que, pese a lo que dijo en la rueda de prensa, que yo creo que se lió un poco, no está nada contento, que es Imanol Alguacil, que dijo esa frase de estoy muy contento de que Merino no esté, porque quería decir que estaba orgulloso del salto que da y tal, pero bueno, yo creo que no vamos, no dejan... Últimamente los mensajes de Imanol Sí. tienen un poco de ese, Sí. está jugando a Al despiste. en dos sentidos, a doble sentido. Pero vamos, que no está nada contento ni con su marcha ni con la de Lenormand, porque son dos perfiles clave y que probablemente la Real cambie su manera de jugar. Pero claro, es que entre la falta del 9 y demás, y que Merino el año pasado fue el segundo máximo goleador de la Real en todas las competiciones, con 8 goles, claro, es que acabas de perder al segundo máximo goleador de la Real del año pasado, que es Merino, pero bueno, se ha marchado. No sé si tú crees que, bueno, salvo sorpresa, que igual ahora me adelanto yo demasiado, no va a tener una despedida como no han tenido el resto de jugadores de las antiguas, de ruedas de prensa. La de Anoeta fue un poco fría porque era homenaje a todos los campeones del verano, tal. ¿Es un caso como para hacer algo especial? O sea, yo creo que sí. Pero no sé si soy iluso o... o sea, Hoy en día el fútbol y las aficiones no tienen paciencia y no reconocen tanto. O sea, ya eres tan bueno como has jugado el pasado fin de semana. Esa frase se ejecuta en todos los sitios y es complicado. O sea, siempre va a haber ahí 3 desagradecidos que va a poner en tela de juicio. El futbolista tampoco le apetecerá. O sea, sí que le gustará recibir el cariño y el reconocimiento de la afición, pero siempre va a haber algún patoso que va a estar diciéndole, recriminándole, no sé qué. Y además, yo creo que el problema de que no tenga una despedida bonita ha sido más más responsabilidad del Arsenal que de nada y más, porque ha llegado demasiado tarde. Si hubiese hecho las cosas con los tiempos normales, pues el primer día de liga, la gente estaría muy tranquila, y el día que salió ahí, bueno, pues se despide Mikel Merino al final del partido. Si quieres vuelves a salir, casi mejor antes del partido, porque visto lo visto, después igual sí, sí. hubiese estado solo, pero Sí, sí. pero A ver, o con las fiestas que anuncia la Real después de la última, la de final de temporada, sí, sí, sí. igual ya no se queda en el apuntador. Que fue un poco la despedida de Merino, con el Merino Quédate, que hubo 3 o así, Sí, que fue lo único que animó a aquella despedida infame, la verdad, o sea, no hubo por dónde cogerla. sí. Pero bueno, Sí, y él se emocionó mucho ahí, sí. porque estaba muy tranquilo y no se lo esperaba. Y de repente la afición lo tuvo claro. O sea, ahí le agradeció y le dijo claramente que el reconocimiento de todo lo que nos has dado. Y ya brevemente, Miquel, claro, ahora la Real abre un nuevo libro, como diría Perribay. No sé si será un libro o un capítulo, pero desde luego es algo distinto sin Merino y Lenormand. Y en el centro del campo, sobre todo, ¿no? Porque no se ha fichado un Merino, se ha fichado algo distinto que puede llegar a hacer las labores que hacía Merino de otra manera, que es Susic, un tipo croata que la verdad es que tiene planta, que tiene capacidades, que probablemente tenga un futuro brillante. Veremos el presente cómo es. Se ha pagado 10 millones al Salzburgo y se fichó antes de que saliera Merino, por eso que se tenía que decidir la Real y demás. Y luego está el posible paso adelante de Turrientes. ¿Es suficiente esto? ¿Va a hacer que la Real sea distinta, muy distinta? ¿Cómo ves el futuro a corto plazo de la posición? Sin Robin y sin Merino, la Real es distinta. O sea, no hay más. Tu mejor defensa y tu centrocampista más importante. El mejor lo discute, ¿no? Porque hay un tipo atrás que ya leímos el otro día en el campo de Cornellá que es una bestia, ¿no? Como es Mendy. Yo creo que, fíjate, lo importante que es Merino y todos los piropos que le puedo lanzar y todo mi reconocimiento, yo creo que nos hubiese hecho más daño que si hubiese ido Zubimendi. ¿Por qué? Porque Zubimendi marca el patrón de juego claramente de esta Real. El tener la posesión, el jugar a lo que juegas, presionando arriba, tener el balón, marcar los tiempos. Merino, quizás será, riéndonos un poco, ¿os acuerdas? Porque Loren su famosa frase con Mariga de es un box to box y luego no tardó en meterlo en una box y mandarlo de vuelta a Milán porque era malísimo. Pero lo más parecido que he visto yo a lo que en Inglaterra llaman un box to box ha sido Merino. Turrientes, cualquier comparación que hagan a Turrientes con Merino va a salir perdiendo y no le va a ayudar en nada. Entonces yo creo que debemos esquivar bastante ese debate. Me gusta mucho Turrientes, tiene energía, tiene salida, tiene muchísima más salida que Merino. Es un futbolista muy diferente en ese sentido.
al igual que digo que Turrientes, si hubiese pasado a ser pivote con la marcha de Zubimendi, la Real hubiese también jugado a otra cosa, porque no es ni Zubimendi ni Merino. Turrientes es Turrientes y es un futbolista con muchísimas posibilidades, un futbolista que ha brillado en todas las categorías inferiores de las selecciones, vamos, desde que la más pequeña, y bueno, y veremos. El año pasado dio pasos adelante, ahora veremos a ver si llega a ser el futbolista que todos pensamos que puede llegar a ser. Uh-huh. Sin prisa, claro. Este año pues será peor. Y luego lo de Sushik, no te contaré detalles porque parece que me lo podré inventar, pero nosotros seguimos bastante la pista esa, nos quedamos cerca y sinceramente nos quedamos cerca, ¿sabes por qué? Porque a nosotros nos vendieron que es media punta. Y decíamos, este no puede ser Merino. No terminábamos de encajar la última pieza, que fue esa. Claro. Es más, teníamos el equipo y pensábamos que era uno de los daneses, que era mucho más Merino en el Salzburgo. Yeah. Y en cambio Sushik, que era un futbolista determinante y muy bueno, pues todos le vemos un poco más Bryce, ¿no? Yo creo que Bryce es igual el que está intentando asumir un poco la función de Merino, ¿no? Yo le veo bajando más, recibiendo Sí, es más, verdad, eso apareciendo sí. más ahí, En pretemporada, sobre todo. sí, haciendo más faltas, sintiéndose un poco el responsable de dar aplomo y fuerza al centro del campo, ¿no? Entonces, veremos. Yo creo que la suplencia del otro día, que no tuviese ningún minuto, pues no descartes que fuese porque igual tenía una sobrecarga de aquí hasta los tobillos, porque estuve con Sergio la semana pasada entrevistándole y Sergio físicamente es, vamos, un superdotado, Sergio Gómez, pero me dijo que, vamos, que les estaban metiendo unas palizas que estaban alucinando. La llegada, Es muy sí, de Manol esto, ¿sabes? Pues sí. Entonces, pues bueno, pues ya sabes que hay algunos de pretemporada pues que lo llevan mejor y otros peor y no me extrañaría nada que fuese un poco ahí y que también lo proteges un poco más en jugando en casa, ¿no? Con tu gente que le va a aplaudir, que está expectante a verle un poco fuera ahí, que salga un poco perdido en un partido de fuera, pues lo mismo sucede un poco con los canteranos, ¿no? Uh-huh. Prefieres que jueguen en casa y en cambio ya con otros futbolistas cuando ya han pasado y han vivido muchas aventuras y algunas muy desafortunadas, pues prefieres que Sadik, por ejemplo, juegue fuera en lugar de en casa, ¿no? Uh-huh. Pero con estos recién llegados siempre es mejor que jueguen en casa. Pues nada, este es un poco el vídeo de repaso o de reflexión sobre la salida de Mikel Merino, que va a dejar la Real. Veremos si de manera definitiva o si cuando acabe ese grandísimo contrato en el Arsenal se le ocurre a él y al mandamás realista volver a unir los caminos. Ya sería con 33, 34 años, lo cual se complicaría el asunto. Pero Joder, bueno. con 33, 34 años, Merino, como siga así, va a estar cascado, ¿eh? Va a estar cascado, sí. Va a tener muchas heridas de guerra, Pues nada, Mikel, muchas gracias por darme un poco de tu tiempo en esta nueva agenda más cargada que tienes para hablar del bono de Merino. Nada, hombre, un placer. Y a la gente, si os ha gustado, dejad un like, un comentario, una suscripción, que seguimos creciendo. Este verano ha sido tremendo, Mikel, en cuanto a suscripciones aquí, que vamos como vamos. O sea, yo creo que la gente ha estado muy interesada en cosas de la Real, no solo en el Rincón, sino también, yo creo, me imagino, porque bueno, en Mundo Deportivo también hicimos récord de visitas, en Noticias yo creo que también habréis tenido buen retorno con tanta noticia de fichajes, de ventas, de cosas. O sea, la gente está ahí expectante. Al final, vende muchísimo lo de los fichajes, pero me consta que tienes... que ha subido muchísimo y me alegro mucho en Sorionak y también me alegro que ya sé que tienes seguidores que a mí me aprecian mucho, o sea, lo cual me produce mucho placer. Pues nada, oye, este es todo uno. Este es el vídeo de Merino, entonces veremos qué pasa con el resto de jugadores. Zubimendi quedan unos días cuando veáis esto, pero en principio se quedará. Y veremos cómo cambia la nueva Real de Imanol sin Merino y Lenormand. Si os ha gustado lo que os digo, dejar un comentario, un like, podéis seguirnos en redes, también podéis seguir a Mikel para la primerísima información de fichajes de la Real. Y nos vemos en el próximo vídeo. Intenta. Hasta otra. Vale, un abrazo.